Buenos días, niños, buenos días, padres de familia. Chicos, el día de hoy en el curso de valores vamos a trabajar el tema el perdón. ¿Qué es el perdón? Acá tenemos una pequeña definición en la cual nos dice que el perdón es un valor que nos permite olvidar de corazón todos los actos negativos realizados hacia nuestra persona. Ya, mis pequeños, para entender un poquito mejor este tema, tenemos una lectura, la cual vamos a leerla. En el caso de ustedes, van a tener que escuchar y luego van a analizar. Acá tenemos la historia que lleva como título La injusticia de Emma. Estamos observando en la imagen a dos amiguitas, la cual una de ellas es Emma y la otra es Julia. Vamos a escuchar la historia para ver de qué se trata. Bien, la historia nos dice: érase una niña llamada Emma, a quien le gustaba tejer. El fino hilo que tejía lo tendría al sol para que se pusiera brillante. Esto nos quiere decir que Emma tejía un hilo fino y lo ponía para que los rayos del sol llegaran sobre el hilo y este se pusiera brillante, nos dice. Al lado de su casa vivía su amiguita Julia, que a veces le ayudaba a tejer. Bien, en la historia ya nos mencionan a Julia y nos dice que también Julia a veces le ayudaba a tejer a Emma. Pero un día Emma observó que un poco de hilo había desaparecido y se dijo: tiene que ser cosa de Julia. Iré a su casa y me oirá. ¿Qué había pasado? Emma, al ver que el hilo que ya tejía había desaparecido un poco, pensó que Julia había tomado ese hilo. Había hecho una suposición de que Julia era la responsable de que ese hilo desapareciera. Y ella pensó: ahora voy a su casa y me oirá, dice. Seguimos con la historia. Usó muy malos modos para acusar de ladrona a su amiga, y ésta se sintió dolida. Claro, cuando alguien viene y nos acusa, nos sentimos mal, ¿no? En este caso, Emma no había comprobado que Julia había tomado el hilo. Ella pensaba que Julia había tomado el hilo, pero no tenía ninguna prueba de ello. Y entonces acusaba a Julia directamente. Y Julia, al sentirse acusada injustamente por Emma, se sintió muy mal. Como nos dice la historia, se sintió dolida. Emma no le volvió a dirigir la palabra, nos dice. Pasaron varias semanas y un anciano sacerdote fue a dar vuelta por el campanario, donde tenían su nido las palomas. Asombrado, descubrió un hilo finísimo formado el nido y recordó lo que oyó contar de Emma. ¿Qué había pasado? Que un sacerdote encontró el hilo que le pertenecía a Emma, pero
en un nido. Entonces, vamos a ver qué hizo el sacerdote. ¿Ya? Tan pronto supo Emma dónde estaba el hilo. ¿Qué nos quiere decir hasta ahí? Que el sacerdote fue entonces a avisarle a Emma, ¿no? Sobre el hilo que había encontrado. ¿Y qué habrá sucedido con Emma? ¿Cómo habrá reaccionado? Vamos a seguir leyendo. Nos dice que corrió a la casa de Julia a pedirle perdón por su injusticia. Y Julia perdonó a su amiga. Entonces, mis niños, acá estamos viendo que Emma ha sido injusta con Julia. Le ha reclamado injustamente, sin tener pruebas, solamente ella sospechaba que el hilo desaparecido lo había tomado Julia, pero en realidad no había comprobado nada. ¿Y cuál era la realidad? Que las palomitas se habían llevado el hilo de Emma para hacer su nido. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál fue la actitud de Julia cuando Emma le pidió perdón? Le perdonó, ¿verdad? Entonces, Julia ha perdonado a su amiga ante los actos negativos que Emma había realizado contra ella, porque le había tratado de una manera fea, ¿no? Sin prueba alguna, le había acusado injustamente. ¿Y ya, chicos? Entonces, mis pequeños, como tarea, está quedando para que resuelvan la página 6 y 7 de su libro de valores. Chicos, hay unas preguntitas donde la cual ustedes tienen que marcar y responder según la lectura de la injusticia de Emma y el tema que hemos tocado el día de hoy, el perdón. Muy bien, chicos, hasta luego.